Buenas tardes a todos, mi nombre es Naya de Dragón y bienvenidos a un nuevo episodio de Road to Knights of the Zodiac. El día de hoy tenemos un episodio especial porque vamos a revisar una película muy especial. Una vez ya concluido lo que fue la saga de las 4 películas del anime clásico de Saint Seiya, abrimos el telón y damos paso a lo que es el Saint Seiya del nuevo milenio. El Saint Seiya que se atrevió a romper las barreras de lo que en ese entonces considerábamos posible, ¿verdad? Estoy hablando nada más y ni nada menos que de la considerada mejor película de todo Saint Seiya, Tenkaigen Yoso Overture, o también conocido como el preludio, la obertura a la saga del cielo. Esta película fue dirigida nada más ni nada menos por Shigeyasu Yamauchi, un director bastante prolífico en todo lo que es la historia de Saint Seiya y la historia también de Toei Animation en general, ya que él es el encargado de haber dirigido muchas de las consideradas películas más importantes de la historia del estudio de animación. Pero en el caso de Saint Seiya se encargó no solamente de dirigir la película de la ardiente batalla de los dioses, sino también la película de Abel, con su característico estilo, y al mismo tiempo fue también el responsable de dirigir las 13 primeras OVAs de Hades, es decir, la saga de Hades Santuario. Con todo esto, uno puede empezar, digamos, a detectar cuál es el ADN del estilo de este hombre a la hora de dirigir. Uno puede darse cuenta de que él es alguien que tiende a tomarse las cosas con un cierto grado de lentitud para poder establecer un trasfondo muchísimo más dramático, con un sentimentalismo muchísimo más cargado, y es de poner a los personajes mucho a lo que es al límite de sus propios sentimientos, ¿verdad? Porque si hay algo que caracteriza muchísimo todas las producciones que enumeré hasta ahora, es que los personajes atraviesan fuertes y muy intensos momentos de indecisión, de incertidumbre. Y eso los lleva obviamente a tener momentos épicos en donde la resolución de los personajes toma un primer plano muchísimo más característico, donde justamente la decisión es la protagonista de las acciones y termina yéndose todo al carajo de una forma bastante épica. Por esta razón podemos tranquilamente atribuir que lo mejor que hemos visto de Saint Seiya siempre viene de la mano de este director. Ahora, ¿qué pasa cuando es este director el que es el encargado de tomar la batuta dentro de todo lo que es un proyecto y es el que toma las decisiones a la hora de contar la historia 100% a su manera? Bueno, eso es el Tenkaigen. El Tenkaigen es un proyecto que nació de la mano de Toei Animation con la idea de poder seguir aprovechando el mega éxito que habían sido las OVAs de Hades Santuario, con la idea de capitalizar un poco más la marca de Saint Seiya y continuar con una saga no vista hasta ahora en el manga, tomando de base la idea de que supuestamente Kurumada siempre quiso continuar con la mentada saga del cielo. Hay un bache un poco curioso sobre cómo se manejaron las cosas en esa época. Yo en este caso recomiendo mucho ver el documental que elaboró el amigo César del canal GeekU, en donde él básicamente cuenta lo que fue la época más oscura de Saint Seiya, porque fue justamente un momento de mucha indecisión. Porque una realidad es que la película del Tenkaigen, si bien es, digamos, considerada por la gran mayoría del fandom como una obra maestra, lisa y llanamente, sí fue la responsable indirecta de que la historia de Saint Seiya cambiara para siempre. No solamente por haber tomado bastantes decisiones cuestionables en lo que fue la producción, sino también por haber cambiado directamente el curso de cómo era la forma de producir elementos de Saint Seiya en ese momento. Me gustaría muchísimo incursionar mucho en lo que fue toda esta historia de la producción de la película en este video, pero si no lo notaron hasta ahora, esta saga de videos están pensadas más para hacer una reseña un poco más sencilla sobre las distintas películas, tratar de hacer más una cuestión de mis impresiones para con cada una y seguir una línea de la narrativa en pos de ver qué podemos descubrir como antesala para lo que es el live action. Para poder hacer una reseña más en profundidad, cada una de las películas va a tener su propio video, pero video ensayo, video informe, video documental, como hice por ejemplo con el de la saga de Asgard, porque la idea es poder revisar bien eventualmente cómo fue el contexto de producción de cada una de estas películas. Así que todo ese tema hoy lo vamos a dejar de lado, pero vamos a pasar directamente a lo que es mi opinión sobre esta película. En simples palabras, yo considero que el Tenkaigen es una de las mayores expresiones de lo que es Saint Seiya. Considero que es la película que elevó Saint Seiya a un punto de epicidad tan grande, techo que había sido establecido por las OVAs de Hades Santuario. El Tenkaigen lo atravesó de pe a pa,
llevando Saint Seiya a una especie de gloria máxima, en donde pudimos ver realmente uno de los desenlaces más impresionantes, no solamente en la historia de Saint Seiya, sino también en la historia de la animación en general. Mucha gente me ha preguntado en qué escalón yo pongo el Tenkaigen con respecto a las demás películas, y siempre se me hizo un poco injusto porque las 4 películas clásicas de Saint Seiya son películas que, por contexto, fueron, digamos, proyectos con una incursión más limitada y por ende no podían realmente ser películas que buscaran trascender. El Tenkaigen, por el contrario, es una película que sí busca trascender muchísimo lo que es la propia narrativa, no solamente de Saint Seiya, sino también de su propia forma de existir. Yo la considero, junto con, por ejemplo, películas como Ghost in the Shell o The End of Evangelion, como una de las grandes películas que una persona que busca incursionar en el mundo del anime y la cinematografía tendría que ver. El Tenkaigen me parece que es una película que maneja muy bien todo lo que es esa maravilla de llevar al límite lo que son las técnicas que se utilizaban en esa época, de llevar al máximo lo que era la animación, el lenguaje audiovisual, el lenguaje cinematográfico, poder componer una sucesión de escenas y de planos, no solamente utilizando las técnicas tradicionales, sino también las técnicas digitales, en pos de poder crear un universo vivido y con un trasfondo muy onírico, porque eso pasa mucho con la película. La película tiene un montón de escenarios que son muy falopa, ¿no? Que uno los mira y dice, wow, loco, qué cosa rara, ¿no? Pero eso va muy de la mano también por cómo la película está concebida desde esta perspectiva tan diferente a todo lo que fue Saint Seiya en ese momento, ¿verdad? Nosotros tenemos que Saint Seiya es una historia que se sitúa siempre en un contexto, entre comillas, realista, o sea, realista entendiéndose en el mundo real, donde tenemos personas, como todos nosotros, que son capaces de alcanzar un gran poder basándose en lo que es el hacer arder el cosmos como una gran metáfora de lo que es la fuerza de voluntad. Uno no necesita incursionar mucho en temas literarios para darse cuenta de que el cosmos, dentro de Saint Seiya, es una metáfora de lo que es la fuerza de voluntad. Dentro del realismo mágico que tiene Saint Seiya como obra literaria, llevan lo que es esta idea de la fuerza de voluntad a un nivel magistral, en donde los personajes terminan pudiendo obrar hazañas completamente milagrosas, como ya sea golpear a la velocidad de la luz, desgarrar el aire, partir la tierra, generar fuego, generar hielo. Irónicamente, bases, entre comillas, científicas que justifican bastante cómo dentro del propio universo las cosas funcionan. Pero bueno, sí, siempre llevándolo, digamos, a este terreno de lo exagerado, de lo místico, de lo mágico, pero siempre con un contexto que uno puede, dentro de todo, ver verosímil, ¿no? Saint Seiya es una historia que hace mucho este viaje transicional del mundo real a lo que es el mundo místico, ¿verdad? Porque nosotros en Saint Seiya, ¿con qué arrancamos? Arrancamos con el torneo galáctico, arrancamos en un contexto completamente moderno, siendo moderno 1986, con los personajes peleando en la ciudad, después los personajes peleando en el monte Fuji, los personajes peleando en el Partenón de Atenas, y de a poco la cosa va tomando un tinte cada vez más cósmico, más mitológico, más místico, donde los personajes empiezan a pelear en el fondo del océano, después los personajes empiezan a pelear en una versión muchísimo más oscura del santuario, después empiezan a pelear en el mismo infierno, luego pasan a pelear en los campos elíseos y eventualmente llegamos al extremo opuesto total a lo que era el realismo mágico original de Saint Seiya, en lo que es la figura del Tenkaigen, donde tenemos todo este mundo de dioses, un mundo completamente surrealista, un mundo completamente diferente, un mundo completamente opuesto a lo que era el inicio de la serie. Irónicamente, llamándose la apertura, la obertura del cielo, justamente es también un poco el inicio del fin, ¿no? Porque justamente nos están estableciendo en un punto donde la serie está completamente opuesta a lo que era la legítima apertura de la historia. Y este mundo tan extravagante, este mundo tan surrealista, tiene, digamos, una manera de existir que en la película se siente como muy extraño todo, ¿no? De hecho, la película abre con esta especie de espacio extraño donde está presente la luna, donde lo vemos a Toma de Ícaro levantarse y recibir la encomienda para ir a asesinar a Seiya. Inmediatamente nos teletransportan a lo que es un escenario realista de la Tierra, pero poco tiempo después ya estamos de vuelta en un santuario completamente desconocido que no podemos reconocer, no lo reconoce Seiya, no lo reconocemos nosotros, un santuario que está dominado por la diosa Artemisa, una diosa que literalmente cambia la estructura de cómo es la Tierra. Nos introducen en este mundo extraño, en este mundo donde nosotros no pertenecemos. ¿Y qué mundo es ese? El mundo de los dioses. Es el mundo donde habitan
los seres magnánimos, los seres que toda la historia de Saint Seiya nos estuvo introduciendo como los grandes villanos de esta historia, los dioses. A ver, en el capítulo anterior de Road of the Knights of the Zodiac pudimos más o menos descubrir que la pregunta que nos hacía la película Lucifer es si Dios era maligno. Obviamente no nos estamos refiriendo puntualmente al Dios bíblico, sino estamos hablando de Dios como las fuerzas omnipotentes relatadas a lo largo de todas las distintas religiones. O sea, podemos estar hablando de Dios en singular o podemos estar incluso hablando de los dioses en plural. ¿Son los dioses malignos? O sea, ¿los dioses son nuestros aliados o no? Bueno, Saint Seiya es una historia en donde justamente habla de los dioses como esta fuerza que representa lo que es el cosmos, como lo que existe, ¿verdad? Y siendo que el cosmos de los seres humanos es una metáfora de la fuerza de voluntad, se puede entender más o menos que Saint Seiya en sí mismo es una obra cuyo mensaje habla sobre precisamente la fuerza de voluntad enfrentándose al universo. Esto es algo que siempre se ha dicho. El ser humano, por ejemplo, es un ser humano que por lógica divina no debería existir, porque es un ser muy débil, es un ser que necesita mucha protección cuando es pequeño, no tiene una forma natural de defenderse de sus depredadores, y sin embargo, ¿qué somos? Somos la raza dominante del planeta. ¿Y eso por qué? Justamente por el raciocinio o la fuerza de voluntad que nos caracteriza como especie. Saint Seiya es como medio una metáfora muy llevada a lo místico sobre esta idea del hombre enfrentándose a el espacio, la tierra, los depredadores, la naturaleza. Son los dioses y el hombre, la fuerza de voluntad, es el cosmos. Entonces nosotros tenemos que esa idea principal que representa Saint Seiya en la película del Tengen está llevada a un extremo. Tenemos que los dioses en este caso son los legítimos villanos de esta historia. De hecho, una de las escenas más impactantes, más desalentadoras y más desesperanzadoras de esta película es justamente el juicio que reciben los caballeros dorados contra los dioses del Olimpo. No se manifiestan como estos seres celestiales pseudo-eclesiásticos llenos de belleza, de sabiduría y de luz, sino que se manifiestan como figuras amorfas donde uno no puede reconocerles la cara, rojas en un espacio oscuro, donde los caballeros dorados no son más que seres desnudos, una de las cosas más vulnerables que existen en el planeta, que es el cuerpo de un humano completamente desnudo, encima en una zona donde el agua está presente por todos lados. Y ellos están ahí siendo juzgados por estos seres infinitamente superiores y sin embargo ellos están ahí parados de pie diciendo nosotros vamos a defender a Atena y nos vamos a quedar de su lado porque nosotros somos los caballeros de Atena. Hay una clarísima idea de que el humano dentro de la historia del universo va a dejar su huella, va a dejar su trasfondo, va a dejar su forma de haber existido dentro de este mundo que es hostil contra un ser que supuestamente no debería existir. Acá los caballeros dorados son juzgados dentro de esta película como seres que no deberían poder atentar contra los dioses y son puestos a prueba y les dicen ustedes no deberían poder hacer estas cosas y sin embargo las hacen de la misma manera que los humanos no deberían ser la especie dominante. ¿Me entienden? Es muy potente el mensaje que tiene la película, pero sobre todo también hay una cuestión sobre cómo se manifiesta el agua. Es muy sabido a través de muchos análisis que se han llevado a lo largo del tiempo en que esta película ha existido, la presencia que tiene el agua dentro de esta película. El agua está presente en un 90% de las escenas, o incluso más, creo que un 95% de escenas, cayendo por algún tipo de cascada, o presente como una especie de lago. Los personajes siempre están rodeados de agua, siempre podemos ver ondas. Se ha teorizado mucho sobre qué representa el agua dentro de esta película. Y yo le he hecho esta pregunta a varias personas, y todas me han dado respuestas que son temáticamente similares entre sí, aunque todas diferentes, pero me parece que es una forma muy interesante de cómo se plantea la idea de que esta película maneja los subtextos. ¿Qué es un subtexto? Me estarán preguntando ustedes ahora. Lo que está mostrado pero no dicho. Hay muchas cuestiones que los personajes atraviesan a lo largo de la película que no están completamente explícitas y sin embargo uno puede terminar de entender qué es lo que está pasando. Y en este caso, el agua juega como un elemento más simbólico, ¿no? Es como un elemento que está constantemente presente dentro de la película, que se presenta como un flujo que acompaña a los personajes, que va tomando distintas formas, que se va presentando como esta idea de lo que está, ¿no? ¿Y qué puede llegar a representar el agua? Mucha gente ha teorizado muchas cosas. Yo personalmente creo que el agua representa un poco la presencia divina, o sea, representa justamente esta idea
de que estamos en un mundo distinto, en un mundo donde los personajes que representan todo acá son los dioses. Pero sobre todo creo que representa a la propia Saori. No solamente nosotros vemos que Saori es básicamente el pilar de esta película, amén de lo que es Saint Seiya, Saori es normalmente el pilar de la historia de Saint Seiya porque es justamente la que mueve la historia. Y acá no es muy distinto, tenemos la clásica historia de que Saori está en problemas y la tenemos que ir a salvar, pero acá lo tenemos con un enfoque bastante más dramático y bastante distinto. Saori renuncia a la Tierra en los primeros minutos de la película, dejándosela a Artemisa como la diosa guardiana protectora de esta, generando, digamos, todo este cambio geomorfológico dentro del planeta, haciendo que todo se vea re falopa, y Saori decide sacrificarse para poder expiar los pecados de la humanidad y que la humanidad pueda vivir en un mundo en paz. No solamente renuncia a su cargo como diosa por bancar a la humanidad, Seiya en este caso representa a la humanidad como un todo, y Saori representa, digamos, esta idea del perdón de la humanidad. Bueno, a Seiya se lo considera el asesino de dioses por haber supuestamente acabado con una incontable cantidad de dioses, aunque canónicamente hablando solamente mató a 2, y uno de esos 2 es un poco cuestionable, y no sé, bueno, sí, está bien. Seiya es aquel que se rebeló contra los dioses, que los mató es medio raro, pero que se revela así. Y Saori, por el otro lado, es la persona que representa este perdón hacia la humanidad, ¿no? O sea, ella va vertiendo su sangre, es la persona que más tiempo lleva sumergida dentro del agua, dentro de la película también, y también, bueno, esta idea de cómo el agua está permanentemente rodeándola a ella. La palabra más dicha dentro de toda esta película es Atena, para cerrar un poco la idea, y esta idea de que Saori está presente permanentemente, no solamente como la diosa, sino también como esta fuerza de la naturaleza que acompaña, siendo encima el agua uno de los elementos principales que da vida en el mundo. Me parece bastante interesante esa lectura, ¿no? De que el agua la representa a ella, representa su divinidad, representa un poco la divinidad de los propios dioses como algo que está constantemente presente, pero sobre todo es interesante cuando uno ve la ausencia del agua. Y donde no está presente el agua es en la escena en la que Touma de Ícaro y Seiya de Pegaso tienen su enfrentamiento. Touma de Ícaro es el principal antagonista de esta película, representante, digamos, de la diosa Artemisa, junto con los otros 2 ángeles, que son Teseo y Odiseo. Touma es un personaje que lejos debe ser uno de los mejores villanos mejor desarrollados dentro de las películas de Saint Seiya, no solamente porque se trata del hermano perdido de Marin, spoiler, sino que encima también porque es un personaje que por primera vez representa la antítesis absoluta de lo que es Seiya. El enfrentamiento entre Seiya y Touma es un enfrentamiento que está como anunciado por los propios dioses. Porque Touma es un ángel del cielo, es un campeón de los dioses. Un personaje que abandona su humanidad para poder servir a los dioses, y Seiya, por el contrario, es el campeón de la humanidad que defiende a Atena justamente como protectora de la humanidad. Ellos tienen 3 enfrentamientos a lo largo de esta película. El primer enfrentamiento es donde ellos se conocen, donde Touma no puede creer que Seiya, siendo una basura dentro de lo que es toda esta película, porque Seiya apenas se puede poner en pie y apenas puede caminar, él considera insultante que una persona tan débil sea el campeón de la humanidad. Y sin embargo, ellos tienen un enfrentamiento que los lleva a un segundo enfrentamiento en donde se anuncian finalmente como un loco, te voy a recagar a trompadas y yo te voy a cagar a piñas a vos, loco, vamos a pelear. Esa parte está muy copada. La parte, el segundo enfrentamiento entre Touma y Seiya es muy zarpado en esta película. Pero ¿qué pasa? En el primer enfrentamiento que ellos tienen, nosotros lo que vemos es un escenario completamente rodeado de arena. No vemos agua. En ese mismo escenario es donde conocemos la verdad sobre Touma, porque aparece Marin. Marin se presenta. Ícaro, que nosotros ya lo habíamos visto varias veces en la película, reconoce a Marin como la hermana, niega que él tenga algún tipo de lazo con los humanos, y tienen, digamos, toda esta cuestión de las campanillas que los rodean. Toda esa escena está cubierta de arena. Entonces tenemos que la arena simboliza este espacio propio de Touma, ¿no? O sea, es este punto en donde nosotros estamos conociendo no a los dioses, sino que estamos conociendo a la humanidad. Nosotros sabemos que la arena tiene una connotación un tanto más negativa, porque la arena, justamente en contraposición al agua, que el agua es uno de los elementos que da vida, la arena es uno de los elementos que queda cuando la vida ya no existe. Ustedes piensan que la arena es la erosión de todo lo que es la tierra, es lo que queda cuando ya no hay más nada. I don't like sand. Mientras que el agua representa el inicio de la vida, la arena representa el final de la vida. Y en este caso tenemos que Touma es alguien que está en el otro extremo. Él se convirtió en un ángel y él rechaza sus recuerdos humanos. Entonces tenemos que la arena representa, digamos, esta intimidad de Touma, ¿verdad? Como que él es esa persona que reniega de su humanidad, entonces él reniega de la vida, ¿no?
Él es lo que queda después de la vida. Y nada, me pareció muy interesante, digamos, esa lectura, sobre todo teniendo un espacio tan personal como es Touma con Marin. Marin es un personaje que yo adoro, es uno de mis personajes favoritos de todo Saint Seiya, y la verdad que verla en un momento tan personal siempre es un agrado. Todos los que sean fanáticos de Marin comenten aguante Marin. Aprovecho para pedirles que por favor, si pueden, le den like al video, se suscriban a mi canal y me dejen algún comentario porque eso ayuda mucho a todo lo que es el algoritmo del canal y van a hacer que este video llegue a mucha más gente y podamos seguir adelante. Aparte, este road está viniendo con toda, cada vez tenemos más personas viendo las películas conmigo y además no se olviden de ver el video de las entrevistas que le hice al elenco de las películas de live action de Saint Seiya. Eso lo van a poder ver, si no me equivoco, acá. Así que por favor les pido que me ayuden con un like, un comentario y una suscripción. Volvamos al video. Entonces tenemos que todos estos elementos naturales en los escenarios juegan como cierta presencia especial. La película juega con esta idea de la divinidad. También juega con la idea de qué es ser un caballero de Atena. Nosotros en esta película llegamos a ver una cuota de desesperación tan grande de los personajes, quienes están legítimamente rendidos porque saben que Atena ya no es más una diosa, ya no protege más a la tierra, ya ni siquiera tienen un santuario al que volver. Tenemos una escena bastante desalentadora donde vemos que Jaina, Habu e Ichi están sirviendo a Artemisa y tienen que torear a Seiya para que lo echen. Igual se puede rever que es una puesta en escena de los personajes. Si uno analiza la escena con mucho detalle, que eso seguramente lo voy a hacer eventualmente cuando haga el video más largo, podemos ver que Jaina se va moviendo de tal manera que deja a Seiya posicionado en un lugar para poder acercarlo a su armadura. Habu y Eiichi nunca golpean a Seiya de forma definitiva, no lo atacan con ninguno de sus ataques. Hay un momento en el que Eiichi y Habu están genuinamente preocupados por cómo Jaina lo está palizando a Seiya. O sea, te podés dar cuenta por cómo está armada toda la escena de que es toda una repuesta en escena, de que ellos realmente no se pasaron del lado de los malos. Después tenemos una de las escenas posiblemente más trágicas de todo Saint Seiya, que es la estatua de los caballeros dorados, de ellos cumpliendo el castigo de los dioses, y una escena muy linda en donde los caballeros dorados encomiendan sus almas y su existencia a los caballeros de bronce en la forma de Shun e Ikki. Que de hecho yo creo que la pelea que tienen Shun e Ikki en esta película es una representación clarísima de lo que es la voluntad de los caballeros de bronce. De hecho yo le atribuyo el mejor diálogo de esta película a Ikki, que él dice que el ser caballero de Atena no se trata sobre tener una armadura o sobre un título, sino que se trata sobre todas las heridas que fueron impregnadas en el cuerpo, porque uno pelea por Atena por una convicción, por un ideal. Uno no es caballero de Atena porque es obligación ser caballero de Atena. Uno es caballero de Atena porque cree en Atena, porque sabe que la causa de Atena es la causa justa. Nosotros tenemos un escenario en donde los dioses quieren castigar a los humanos porque supuestamente nos alzamos en contra de ellos y ellos de forma injusta quieren castigarnos a nosotros que somos seres, que somos infinitamente inferiores a ellos, a pesar que fuimos creados a su imagen y semejanza, y ellos quieren castigarnos a nosotros porque consideran que nosotros nos sublevamos. En vez de realmente reconocer la capacidad infinita y limitada que puede tener un ser que es finito por definición, bueno, eso es por lo que pelean los caballeros de Atena. Por el ideal de la humanidad. Por el hecho de que los humanos pueden y deben dejar una marca dentro de lo que es la historia. ¿Y qué marca que dejan los personajes en la historia? Porque de hecho lo inmediatamente posterior que tenemos a eso es el enfrentamiento doble entre Ikki y Shun haciendo pedazos a Teseo, luego de que los caballeros dorados les encomienden no solamente su alma, sino también su esencia, para justamente decir, nosotros dejamos marcada la huella acá. Y el hecho de dejar marcada la huella de la humanidad va a ser un punto muy importante en la película que voy a tocar más adelante. Luego pasamos a lo que es la pelea entre Shiryu y Hyuga contra Odiseo, que yo creo que es una pelea que está buena porque tenemos por un lado a Seiya recordándoles a los caballeros de bronce porque ellos son importantes a la hora de pelear por Atena. O sea, si tengo que criticarle algo a la película es que justamente ellos tienen una participación bastante pobre en la cinta. Onda, nosotros no vemos la pelea original de Hyuga y Shiryu contra Odiseo, vemos a ellos ya los vemos hechos pedazos, y de hecho tienen muy poca interacción en la pelea posterior a que Seiya se presente. Y además, la resolución a la que ellos llegan la vimos momentos antes con Shun e Ikki. Shun e Ikki justamente tienen la mejor participación de todas las películas, que yo creo que de alguna manera es un poco a propósito, justamente porque en las películas anteriores de la saga clásica, Shun e Ikki son los personajes que menos solían tener presencia en la película, sobre todo Shun,
Y como que Shiryu y Hyuga por lo general se robaban un poco la pantalla. Entonces acá es como que pasa justamente lo opuesto. Pero sí me deja pensando si por ahí no hubiese sido mejor que Shiryu y Hyuga hubiesen tenido primero su pelea dentro de la película y después viéramos la de Shun'ei. Porque encima la de Shun'ei, si uno se da cuenta, aparece como muy colgada la pelea, porque ellos no hacen ninguna interacción con los demás en ningún momento. Seiya no se cruza con ellos en ningún momento de la película. No sé, es raro. Me parece que en ese caso hubo medio un quilombo con el tema del guión. Pero bueno, finalmente pasamos a lo que es la última parte de la película, que es cuando Touma y Seiya se enfrentan en este lugar, en donde también aparece Artemisa para pelear contra Saori. Se nos revela el twist de la película que... Porque claro, a lo largo de todo el seguimiento que nosotros fuimos haciendo de Seiya a lo largo de la película, Seiya no podía encender su cosmos, no podía pelear, la armadura parecía rechazarlo, cuando en realidad era él el que rechazaba la armadura sin darse cuenta. Había toda una cuestión en la que Seiya no podía pelear. Se nos revela luego que eso fue debido a un hechizo que Hades había dejado en el cuerpo de Seiya. Ese hechizo es algo que de hecho se retomaría posteriormente en lo que es el Next Dimension, en donde nos cuentan que cuando Hades atravesó con la espada a Seiya, justamente lo dejó en un estado de animación suspendida, en donde Seiya no se podía saber si estaba vivo o muerto. Es un poco lo que pasa justamente en esta parte, sobre todo en el principio de la película, cuando vemos a Seiya en silla de ruedas, lo cual es una de las imágenes más desesperanzadoras que vas a ver en toda tu vida. Está muy buena esa escena, sobre todo por cómo Saori pela pija al principio. Porque onda caen los ángeles y lo llenan de escarbadientes gigantes metálicos a Seiya. Touma en un momento le tira un ataque a Saori sin que viéramos que es Saori. Cuando llega Saori aparece re grosa, le pasa por el costado a todos como diciendo tienen medio segundo para salir corriendo. Deshace todos los escarbadientes a la goma y tipo les dice, ¿ustedes querían algo? Y es como... Es increíble la capacidad que tiene Saori de ser uno de los personajes más badass de la historia. Volviendo al tema. Saori libera a Seiya de este hechizo de Hades, lo que hace que Seiya pueda empezar a pelear de igual a igual contra Touma, haciendo que estos dos tengan un enfrentamiento muy épico, que termina acabando con la victoria del Pegaso, por supuesto. Lo que en un principio parecía ser la rendición de Atena para con la humanidad, Artemisa se indigna diciendo, bueno, vos evidentemente sos una diosa de mierda, que no podés dejar de malcriar a los humanos. Y ella le dice... No es que yo malcríe a los humanos, lo que pasa es que a mí me parece que está mal que si nosotros creamos a los humanos a nuestra imagen y semejanza y ellos están experimentando lo que es la finitud de la vida y pueden alcanzar un potencial que incluso rivaliza con nuestra voluntad como dioses, me parece nefasto que ustedes encima, como dioses que son, les quieran arrebatar lo único que los vuelve humanos. ¿En qué quedamos? Hay un claro debate acá sobre qué es lo que vuelve a un humano. La muerte. ¿Por qué? Porque la muerte justamente es ese punto en el que nosotros, al saber que nosotros tenemos un final, vamos a tratar de vivir nuestra vida al máximo posible siempre. Y ese máximo posible para un caballero de Atena, sí, equivale a rivalizar contra los propios dioses, porque es ese punto límite en donde la gente puede alcanzar un potencial infinito. Es un momento, pero en ese momento somos más brillantes que los propios dioses. Eso es una realidad que de hecho vos mismo podés encontrar en tu día a día cuando te vas dando cuenta la fuerza de voluntad la que podés tener. Vos te pensás que en la sociedad moderna en la que tenemos, donde somos dominados por una clase social millonaria que justamente se jacta de poder enemistarnos a nosotros, las personas de las clases más bajas, donde nosotros estamos permanentemente luchando contra todo lo que son las crisis económicas y todo lo que son las crisis sociales y todo lo que es la vida misma en sí mismo, el poder levantarte todos los días para poder asistir a tu trabajo y poder encontrarte con la gente que querés en el día a día, eso no te parece la fuerza de voluntad, no te parece una metáfora de poder justamente pelear contra un dios también. Es exactamente lo mismo, es una idea llevada a un extremo fantasioso, pero es una idea que es completamente tangible en el mundo real. Y eso me parece que es maravilloso, porque justamente eso es el propio Seiya el que nos dice eso. Cuando aparece Apolo en posiblemente uno de los desenlaces más épicos en la historia de la ficción, que es Seiya primero levantando la mano contra Artemisa, porque básicamente le dice, me tienen los huevos llenos los dioses, se pueden ir bien a la puta que los parió, esquivate esta si sos tan divina como decís, le tira un meteoro, Artemisa hace, ¡oh! Y de repente el meteoro se vuelve polvo estelar porque aparece Apolo diciendo, ¿perdón? Y diciendo que los humanos no tienen el permiso de cuestionarse sobre qué son los dioses. Es un mensaje re anticlasista, chicos, si lo piensan. O sea, el tipo que está por encima de todo viene y te dice a vos que sos una basura, te dice, vos no tenés derecho a preguntar qué somos nosotros. Y es como, mirá si no voy a tener derecho la concha infinita de tu hermana. Yo no sabés cómo te voy a preguntar 1.000.000 de veces qué es un dios.
Y Seiya lo hace, lo pregunta como 3 o 4 veces. ¿Qué es un dios? ¿Qué es un dios? Tenemos un enfrentamiento magnífico en donde Apolo literalmente destruye la realidad. Apolo es uno de los personajes más imponentes, más maravillosos de todo Saint Seiya. El tipo aparece menos de 5 minutos en pantalla y se roba por completo la película. Y encima trae a colación el punto cúlmine de toda la historia. O sea, ¿preguntaste qué es un dios? Esa es una respuesta que los mortales no pueden medir. Esa es la interrogante que presenta la película. El humano no es que no tiene derecho, no está en condiciones de cuestionar a un dios. Y Seiya le cuestiona lo siguiente. Le dice, ¿acaso los dioses son tan maravillosos que nosotros los humanos no podemos ni siquiera acercarnos a ellos? En el momento en que nosotros tocamos el cosmos de nuestros corazones y elevamos nuestro potencial, por un segundo somos tan infinitos como ustedes. Y él mismo le dice, si un dios no es capaz de entender y de perdonar a un ser que es más pequeño que él y más finito que él, entonces ¿para qué carajo me sirve un dios? Si un dios es eso, yo no lo necesito. Y Apolo le dice, vos no vas a negar a los dioses, no te lo voy a permitir. Y Seiya le dice, ¿ah, no? La secuencia más épica de la historia de todo Saint Seiya, en donde Seiya eleva su cosmos al infinito, siendo un alma desnuda. Mucha gente se ha cuestionado mucho con el tema de por qué Seiya aparece desnudo en esa parte. Es porque en ese momento Seiya es un alma representando lo más frágil y vulnerable del universo, que es un ser humano desnudo, enfrentándose a Dios, a la figura más cercana que tenemos en toda la franquicia de la omnipotencia absoluta, de lo que es el universo mismo, que es Apolo representándose como un dios inmenso encima. Y Seiya, en ese momento, eleva su cosmos al infinito y le termina golpeando el rostro a Apolo. Seiya deja su huella en el universo. Seiya marca el rostro de Apolo con una armadura que no se sabe de dónde carajo salió, y le marca la mejilla y le demuestra a Apolo de que los humanos sí existen y sí tienen el derecho de cuestionar a Dios. Es un momento maravilloso. La película corta a un mensaje que dice que los humanos se rebelan contra Dios, que Dios esto no lo puede permitir y que por ende tienen que ser castigados. La película cierra con un diálogo entre Saori y Seiya, en donde ellos evidentemente no tienen recuerdos de lo que pasó, se hablan como si se desconocieran. Una escena muy confusa que ha confundido a mucha gente. Y la película termina con uno de los mejores temas de la historia de todo Saint Seiya, que es Never, cantada por Nobuo Yamada. Alucinante todo. Nada, yo creo que lo que es el mensaje principal de la película quedó claro. La humanidad es finita, eventualmente va a encontrar un final. Los dioses no, los dioses son eternos. ¿Cómo es que los dioses, sabiendo esto, son tan incapaces de poder comprender lo que es un concepto tan humano como lo que es el perdón o la comprensión? Y la película cuestiona mucho esa idea. Yo creo que lo cuestiona a un punto filosófico muy interesante, que uno lo puede aplicar en la vida real, como ya bien dije antes. Mucha gente se cuestiona el tema de por qué esta película no terminó siendo el éxito que muchos querríamos tener, ¿verdad? ¿Por qué esta película no triunfó? ¿Por qué no se terminó haciendo lo que se tenía planeado de hacer la cuatrilogía de películas para poder, digamos, concluir lo que fue la saga de Saint Seiya? Hay un punto en el que uno se tiene que preguntar un poco también, por ahí, ¿hay algo en lo que falló esta película? Hay mucha gente que podría estar de acuerdo. Una de esas personas es el mismísimo Masami Kurumada. Y estaría bueno también hacer un poco de introspección en darse cuenta por ahí en qué falló. Yo considero que esta película es efectivamente una obra maestra. Me parece que es una de las formas que mejor se ha entendido Saint Seiya a lo largo del tiempo. Pero también a lo largo de este último tiempo en el que yo he cambiado mucho mi manera de pensar, existen múltiples maneras de poder expresar lo que uno cree que es la esencia de Saint Seiya. Para mí se reduce a algo tan simple como simplemente hablar de la determinación. Y yo creo que por ahí esta película, a veces, por momentos, puede llegar a ser un poco pretenciosa en su forma de explicarse. Obviamente es una película que cualquier fanático de lo que es la cinematografía se va a hacer un festival porque es subtexto la película, es para analizarla largo y tendido sobre todas las simbologías que hay a lo largo de todo el filme. Pero estaría bueno también por ahí ponerse un poco en el lugar de las personas que de repente vieron esto y no vieron Saint Seiya, sino que vieron algo
distinto. Que por ahí lo disfrutaron, pero no lo vieron como lo que tenía que continuarse, ¿no? En el caso de Kurumada, por ejemplo, él se sabe que él contribuyó con un guión justamente que tenía que respetarse para poder seguir las ideas de su obra, porque en definitiva la obra de Sensei es de él y él es el que decide cómo continuar la historia. En su momento él apoyó mucho el proyecto, se sabe, porque bueno, hasta sacó un manga precuela para poder contar la historia, pero cuando vio el resultado final él llegó a la conclusión de que esa no era la historia que él quería que se contara, y le pareció una película bastante lenta y bastante aburrida. Y en ese sentido puedo llegar a estar un poco de acuerdo, porque la película tiene secuencias bastante lentas, que ese es el estilo también de Yamauchi como director. La película de Abel me parece que peca de lo mismo. Pero, no sé, me parece que estaría bueno en cierto punto reflexionar. O sea, por mucha gente lo que entiende es que si el Tenkaigen no fue lo que fue, es porque los demás se equivocaron. Pero en vez de pensar en que los demás se equivocaron, estaría bueno preguntarse en por qué pasó, no por qué no pasó, ¿no? En vez de agarrar y decir, no, esto pasó porque todos son los idiotas, es agarrar y decir, a ver, si esta gente llegó a esta conclusión, ¿por qué habrá sido? Tenemos un par de cuestiones en el medio, tenemos una productora que decidió hacer una película antes de lo que se tendría que haber hecho, tuvimos a un director que a pesar de tener un estilo, también se lo considera un poco infame por tener un nivel de pretensión bastante elevado. O sea, Saint Seiya no es la primera franquicia con la que Yamauchi hace lo que se le canta al orto y después lo cuestionan porque también lo hizo con Digimon. En definitiva, hay todo un punto de análisis sobre por qué justamente esta película cambió para siempre a Saint Seiya. Mucha gente va a agarrar y va a decir, la cambió porque la gente que está detrás de Saint Seiya no sabe manejar Saint Seiya. Y lo demuestran años y años posteriores de spin-offs de mierda y de productos que fueron un desastre y todo eso. Pero también hay que entender un poco cómo es la realidad. O sea, la película hoy en día la podemos apreciar de determinada manera porque mucha gente la analizó por nosotros, pero en ese momento, ¿cómo lo hubiéramos tomado? Yo conozco muchas personas que personalmente me han dicho que la película no les gusta porque la consideran una película muy densa. ¿Y esa gente está equivocada, acaso? No, es la percepción personal de ellos. Acá lo que pasa es que, bueno, la percepción personal de algunas personas tiene mucha más autoridad entre lo que se continúa y lo que no. Lo que sí pienso es que tendríamos que dejar de romper las pelotas con el tema de no... Kurumada canceló esto porque es un viejo de mierda que no respeta el valor intrínseco y artístico de sus obras, porque eso no es cierto, ¿sí? O sea, de hecho, acá si tenemos una realidad es que a Kurumada lo cagaron porque él presentó un guión, le prometieron por todos lados que se iba a respetar ese guión, y después ese guión se respetó un carajo, porque de lo que quedó de las ideas del guión de él, modificaron un montón de cosas que no iban al caso. Los invito si quieren a averiguar qué cosas fueron estas, que vamos a obviamente abordar dentro de lo que es el video full del Tenkaigen. Hay, digamos, una llamada a la reflexión con todo esto. Tenemos la idea de cómo juega el papel de la determinación en la humanidad contra la divinidad en este caso, sino también en poder hacer una reflexión de nosotros mismos, de cuál es el papel que nosotros jugamos dentro de la realidad. En distintos casos, porque tenemos la realidad de Saint Seiya y tenemos la realidad real. ¿Cuál es realmente el rol que nosotros jugamos acá? Las cosas cuando se dan como se dan, ¿nosotros tenemos algún tipo de manejo y responsabilidad dentro de eso? A veces sí, a veces no, pero a veces preferimos decir que no porque no queremos afrontar que sí puede llegar a ser un poco nuestra responsabilidad. Yo creo que justamente es cuando dejamos nuestro orgullo a un costado y medimos realmente bien cuál es ese rol en el que nosotros estamos y nos damos cuenta de que tenemos la capacidad de cambiarlo cuando realmente elevamos esa fuerza de voluntad, ese cosmo interno que nosotros tenemos y podemos mejorar nuestra propia vida. Yo creo que el Tenkaigen es un punto de inflexión muy grande en esta franquicia que nos invita a un nivel de reflexión mucho más grande del que realmente creemos. Y el mensaje de esta obra sobre cómo la determinación nos hace permitirle golpear la cara al mismísimo Dios es de alguna manera nuestra manera de afrontar la vida. Y con esta reflexión tan pesada, el día de hoy me despido y les digo que nos estamos viendo en el próximo episodio del Road to Knights of the Zodiac, en donde vamos a revisitar la última película de la franquicia que salió antes del live action, la película que invitó a toda una nueva generación a poder ser parte de este mágico mundo. Espero que sus deseos brillen como constelaciones en el cielo y que este sea azul por siempre. Yo soy Naya de Dragón y nos vemos en el siguiente episodio.
Se pensaron que este rol no iba a tener escenas post-créditos, ¿eh? Y hay que estar temáticamente acertados, señores. Me tomo este espacio para dar un agradecimiento enorme, enorme, enorme al señor Omar Panduro o Omar Panzer Jr. del grupo Hakuren, del Hakuren Studios, el que conocen ustedes, el del Preludio de Pegaso, sí, sí, ese mismo Hakuren, que es el que se está encargando de hacer todo lo que es la gráfica de esta saga. Todas esas intros tan maravillosas que están viendo, la intro espectacular que vieron el día de hoy, con todos los logos y toda esa maravillosa cosa que es una locura. Bueno, todo eso lo hizo él. Así que, Omar, te mando un abrazo gigantesco, un beso enorme, muchísimas gracias por toda la ayuda que me estás dando. Y gente, calienten esos motores, que esto está por terminar. Nos vemos.